Urgente, una catástrofe total. La Federación Rusa se desliza hacia una crisis energética. Los rusos graban videos en las gasolineras y se preparan para cambiarse a carros tirados por caballos. El ferrocarril se encamina hacia el olvido. Putin tendrá que renunciar a los trenes. Por fin ha sucedido. En Crimea, los automóviles eléctricos están prohibidos. El pico de la locura ha llegado. El permiso para cruzar el puente de Crimea solo se concede tras completar un cuestionario. El Internet móvil ahora es un lujo para los rusos. En lugar de teléfonos, radios de comunicación. En el video, los héroes de la SVO entonaron una triste canción. Persiguen a Putin, el dictador va a todo o nada. Movilización total. En este momento Gerasimov le puso una zancadilla. Nadie esperaba esto. ¿Se ha desmoronado la cúpula de la Federación Rusa? Sobre esto sigan viendo hasta el final. Saludos, esto es Ucrania Hoy, yo soy Darina Jutzkavo y estas son las últimas noticias. En la Federación Rusa todo sigue igual. La catástrofe se siente como en casa y la crisis de combustible sigue. Los rusos se quejan. La gasolina de 95 octanos ha desaparecido, igual que la grandeza. Ahora echan en los tanques todo lo que queda del 92. En los tanques de los rusos, en vez de combustible, hay vergüenza. Por ahora solo 10 litros. Ahí tengo medio tanque. Simplemente calculo poco. Le añadiré del 92, como mencioné antes. No alcancé a decir ni siquiera 2 palabras completas, y ya se acabó todo tan rápido que apenas pude reaccionar. Sin embargo, parece que ni siquiera de esto podrán alegrarse por mucho tiempo. Las reservas están al mínimo y hay demasiados que quieren llevarse las últimas gotas de lujo. Chicos, llegué a la salida de Promnev desde Mirnov. Estoy cargando en la gasolinera. Dicen que tuve suerte, que soy el último al que le tocó gasolina 92. Y aquí además el precio era de 58 por litro. Los últimos simplemente se dan la vuelta. Dicen que no se queden en la cola, que ya no hay más gasolina. Y aquí surge otro problema. El ferrocarril ruso se volvió deficitario por primera vez en 5 años. No tiene sentido ocultarlo. De enero a septiembre de 2025, el ferrocarril ruso sufrió pérdidas por un total de 4,4 mil millones de rublos. En el mismo periodo del año pasado, la empresa obtuvo una ganancia de 44 mil millones. Las principales razones de esta caída son la alta tasa clave y la presión de las sanciones. También ayudan a poner de rodillas al monopolio ferroviario del Kremlin los miembros de la resistencia clandestina. El movimiento de resistencia Libertad para Rusia ha incendiado decenas de locomotoras, y eso solo en el último tiempo. Videos épicos de los que no puedes apartar la vista, tienes que ver esto. El trabajo relámpago contra las locomotoras, a las que Putin ya les ha escrito cartas de despedida, continúa. Se avecina una temporada calurosa. Los cócteles incendiarios de los partisanos han destruido los sistemas de control y suministro eléctrico de decenas de máquinas que transportaban cargamentos militares. Y además, una primicia: se prohíbe el paso de autos eléctricos e híbridos por el puente de Crimea. Parece que la autorrevolución pasó de largo para los ocupantes. Ahora hay un control estricto para todos. La razón es el intento de transportar explosivos en las baterías de tracción de los automóviles. Antes de entrar al paso, obligan a los conductores a ingresar sus datos en un formulario especial. Hay que indicar en qué tipo de auto viajas: híbrido, eléctrico, diésel o gasolina. Si eliges una de las 2 primeras opciones, te hacen dar la vuelta. Y hasta hace poco era peligroso conducir un coche a gasolina en el territorio de la península.
Los rusos, que de hecho se encontraron acorralados, decidieron recurrir a trucos. En los puestos de control descargan masivamente el combustible a los locales. Esta práctica comenzó esta semana y cada día va en aumento. Al mismo tiempo, los ocupantes no molestan a las personas con registro ruso, porque para ellos el viaje a casa es largo, pero a los ucranianos les drenan la gasolina constantemente. En este momento estamos en contacto con Tyumen, donde tampoco hay rastro de civilización. Los rusos se quejan, ha comenzado la vida sin internet móvil. Los terminales están quedando en el pasado, es hora de recordar el efectivo. Estamos en aislamiento, simplemente salgo de casa y mi teléfono se convierte en un ladrillo porque nada funciona. Llego a la gasolinera y tengo que llevar una tarjeta conmigo porque no me funciona el internet móvil. Acabo de entrar a una cafetería y no pude pagar porque su terminal no funcionaba, ya que el internet móvil no servía. Tampoco les funcionaba el wifi, así que simplemente me fui sin nada, porque no podía pagar ni con tarjeta, ni con código QR, ni con dinero. Y además no se trata de regiones cercanas al frente, sino de la profunda Siberia, que parecería una Rusia segura. Pero incluso allí, el retroceso al siglo pasado avanza rápido. El desarrollo en Rusia parece detenido, y al parecer por mucho tiempo. Pero por extraño que parezca, los rusos no están entusiasmados con ese futuro. Ahora mismo estuve en un centro comercial y ni siquiera allí pude pagar nada, porque la gente, los pequeños negocios, no tienen terminales funcionando. Por la falta de internet. Y en consecuencia, ¿quiénes sufren? Ni siquiera los consumidores, sino los pequeños negocios. Porque yo puedo arreglármelas sin esas cosas. En principio no pude, pero... Ahora sí, una verdadera sensación. Mientras Siberia aún no puede recuperarse de semejante caos, la región de Krasnodar ya lo ha entendido. No habrá vuelta atrás. Habrá que vivir de una manera nueva. Los teléfonos se dejan de lado, ahora están de moda los viejos y buenos walkie-talkies. Digo, galletas Jubileinoye, encuéntrame, por favor, Keldor. Estoy buscando. Oh, no, esto es otra cosa. Búscalas, Jubileinoye, búscalas. Las duras realidades de la vida en la Federación Rusa, sin adornos. ¿Por qué las carreteras? No puedo mostrar el video. La llamada SVO continúa en las carreteras. No hay. Sin embargo, los monumentos en honor a los caídos crecen como hongos por todo el territorio de la Federación Rusa. Y los propios soldados rusos se quejan de que compañías enteras mueren como moscas. Nos enviaron el 15 de junio a una misión de combate en el grupo de asalto del grupo 242. Me quedé solo, nadie sobrevivió, no sé con quién. Me he comunicado varias veces con mi grupo. El 242 escribió, llamaron, dijeron dónde estoy. Sin embargo, a Putin no le importa y vuelve a presionar el botón. A partir de 2026, los rusos serán reclutados en el ejército durante todo el año, y aquellos que no reciban las llamadas cartas de la suerte tendrán que ir por sí mismos a la oficina de reclutamiento. Además, ahora los reservistas rusos también podrán ser involucrados en la protección de instalaciones críticas, en particular refinerías de petróleo. A los propios rusos no les entusiasma mucho esta perspectiva. Todos los detalles sobre esto no se lo pierdan a continuación. La cadena de carne de cañón, Putin firmó la ley sobre el reclutamiento anual en el ejército de la Federación Rusa. Nos sentimos seguros, estables y, a pesar de ciertas pérdidas, que por supuesto estarán relacionadas con muchas inspecciones. La nueva ley permite a las oficinas de reclutamiento militar trabajar sin interrupciones y evadir el servicio será aún más difícil. Bien hecho. Él estará de nuestro lado. Sin duda. Él estará de nuestro lado. Pero ese ánimo tan optimista pronto abandonará a estos héroes. Nunca vayan a la SVO. Van a caer. La cantidad de gente que hemos perdido es simplemente... Y perderemos aún más porque Putin hace todo para que así sea. Según el nuevo procedimiento, la selección para el ejército se llevará a cabo durante todo el año, desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre, y no solo durante el reclutamiento de primavera y otoño.
Todo esto es evidencia de que la Federación Rusa reconoce el carácter catastrófico de las pérdidas de personal y el incumplimiento de los objetivos tácticos de la llamada Operación Militar Especial. Según las nuevas reglas, ahora las citaciones pueden publicarse en el registro electrónico estatal, y el plazo para presentarse en la oficina de reclutamiento no debe exceder los 30 días desde el momento de la publicación. La llamada primera movilización parcial libre en el territorio de la Federación Rusa, según estimaciones de la propia parte rusa, hizo que más de 1.500.000 ciudadanos de ese país la abandonaran. Paralelamente, Putin firmó otra ley que permite a los reservistas participar en la protección de infraestructuras críticas. Según informan los medios rusos, se trata de reforzar el control sobre los sectores militar y energético. Las estructuras son elementos que proporcionan soporte y estabilidad en áreas como la arquitectura y la ingeniería. Por ejemplo, en un edificio, la estructura sostiene el peso y mantiene la forma. Yes, that is absolutely correct. I completely agree with what has just been said, and I want to confirm my agreement without any hesitation. En pocas palabras, las nuevas normas de Putin legalizan de facto las redadas durante todo el año y la presión constante sobre los reclutas. Y mientras el dictador del Kremlin toma decisiones desde una oficina confortable, cuenta cómo los rusos hacen cola voluntariamente. Para ir a la guerra, nuestros chicos van voluntariamente, van por su propia voluntad. Y aquí, entre 50 y 60.000 chicos al mes vienen por sí mismos. En el frente, los soldados rusos maldicen ese día, porque algunos se dejaron llevar por el dinero, pero se quedaron sin él. A otros simplemente los engañaron y los arrojaron como carne de cañón. Se me aclaró la mente mucho más rápido. Me bastaron literalmente 3 o 4 meses para entender la verdadera esencia de la situación. Prefiero que me atrapen y acabar en la cárcel, pero allí no voy a ir. Al inicio de la invasión a gran escala a Ucrania, el país agresor, Rusia, perdió cerca de 1,5 millones de soldados. Desde el comienzo del año 2025, 336.000 ciudadanos de la Federación Rusa firmaron un contrato con las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa. Y ahora, atención a las estimaciones de la inteligencia británica. Las pérdidas de los ocupantes rusos de enero a noviembre se mantuvieron en 353.000 militares. Es decir, se trata de que las pérdidas del ejército ruso superan ampliamente la capacidad de reponer su personal. Es decir, la cuestión de reponer el personal se resuelve a costa de voluntarios. Incluso con incentivos materiales y considerando que la mayoría de los voluntarios provienen de regiones deprimidas de la Federación Rusa, esto no resuelve el problema de reponer el personal. Por muchos soldados que envíe el Kremlin a Ucrania, aquí solo les esperan la derrota y la muerte. Y el gobernante ruso lo entiende perfectamente. Pero a él no le importa. Algo increíble está ocurriendo dentro de Rusia. El sistema se está rompiendo desde dentro. El general Gerasimov se ha visto atrapado en el torbellino de sus propias intrigas. Ahora, apresuradamente, está purgando las filas y destituyendo a generales para ocultar sus propios errores. Su engaño sobre los acontecimientos en Pokrovsk le salió caro. La furia hierve en el Kremlin. Putin está enfurecido y el mando militar se desmorona como un castillo de naipes. Gerasimov, en pánico, busca a quién culpar por los fracasos y por sus propias mentiras a Putin, sobre que supuestamente habían vencido a todos, que todo había sido capturado y rodeado. Según el bloguero y periodista Solkin, ya han rodado cabezas. Como mínimo, el jefe del Estado Mayor ruso ya ha destituido a 2 generales. Todavía no se sabe si destituirán al propio Gerasimov. En cierto sentido, este mentiroso incluso nos favorece. Noticias sensacionales desde el Kremlin. La oposición a Gerasimov se ha tambaleado. Él está literalmente al borde del abismo.
En Moscú ya están preparando a un nuevo salvador para el ejército. Putin está en estado de histeria. Cambia de decisión cada hora sin saber en quién puede confiar. La cúpula militar se desmorona como ceniza. En los despachos hay denuncias mutuas y pánico. La atmósfera es tan explosiva que parece que pronto no quedará nadie para dar órdenes. Todo lo que se ha ocultado hasta ahora, mírenlo justo ahora. La última pata de la silla de Valery Gerasimov se ha roto. El movimiento ATSH, citando datos de oficiales de uno de los grupos de tropas rusas, afirma que en el Kremlin están muy descontentos con el trabajo del general y, por decirlo suavemente, con sus informes poco verídicos desde el frente. Putin le puso a Gerasimov como fecha límite tomar Pokrovsk a mediados de noviembre. Esta orden es la última oportunidad para que el general conserve su puesto. En el contexto de este ultimátum, se observa un fuerte aumento de los ataques masivos en la dirección de Pokrovsk. El mando lanza grandes oleadas de personal en ataques suicidas para lograr cumplir la orden a cualquier precio. El discreto y carente de carisma Valery Gerasimov es el hombre al que Putin debe su primer mandato presidencial. Fue él quien, mientras en Moscú se preparaban para marcar casillas en las papeletas, dirigía las operaciones de combate por el pueblo de Komsomolsk. Esta lucha, que duró 15 días, se convirtió en la clave y la última de la segunda campaña chechena de los rusos. Gerasimov le dio la victoria al candidato Putin, avanzando sobre numerosos cadáveres de soldados del ejército ruso y de habitantes locales. A los habitantes se les permitió salir del pueblo, pero no se les permitió ir muy lejos. Se vieron obligados a permanecer varios días fuera de las afueras del pueblo, pero en realidad eran escudo humano. En 2012 fue precisamente Gerasimov quien presentó al liderazgo de Ucrania la fórmula de la guerra híbrida. En ese momento, él aseguraba que era necesario alejarse de las guerras clásicas y dirigirse hacia la desestabilización local. Según Putin, esto consiste en el uso activo del potencial de protesta de la quinta columna. Un poco más tarde, los rusos probaron la fórmula de Gerasimov primero en Crimea y luego en Donbass. Según los investigadores de Bellingcat, en 2014 Valery Gerasimov fue el iniciador del envío de tropas regulares rusas a Ilovaisk, en Ucrania, y de la entrega de equipo militar ruso a los separatistas, desde el cual, entre otras cosas, fue derribado el Boeing Malasio. El mudo Gerasim, como llaman entre ellos a este cardenal gris del Estado Mayor, ha sobrevivido a todos sus críticos más brillantes y ruidosos. Los que no nos dan municiones, quienes se niegan a entregarnos las balas, se las van a tragar en el infierno. Tenemos una escasez de municiones del 70%. Shoigu, Gerasimov, ¿dónde están las municiones? A Prigozhin lo volaron. Strelkov-Girkin se pudre tras las rejas. Tras el escándalo, fue precisamente gracias a los esfuerzos de Valery Gerasimov que también enviaron allí al favorito de los Setniks rusos, el general Popov. Incluso a Shoigu lo sacaron del Ministerio de Defensa. Y el mudo Gerasim sigue sentado en su silla, aunque los rumores sobre su destitución se han estado difundiendo activamente desde el verano pasado. Y ahora, al parecer, realmente tienen fundamento. En el lugar de Gerasim, si fracasa la toma de Pokrovsk hasta mediados de noviembre, llegará un tal Viktor Viktorovich Postnikir, quien nació y creció cerca de la ciudad ucraniana de Sumy. Se sabe poco sobre él. Por decreto secreto, fue condecorado con la distinguida y prestigiosa Orden de Chukov y en el mes de febrero del año 2024 recibió el rango de coronel general, Palmira y Alepo. Además, Postnikir habló detalladamente sobre el importante trabajo que realiza la policía militar rusa en Oriente Medio y criticó la presencia de fuerzas militares estadounidenses en la región. La declaración del teniente general sobre los planes de Estados Unidos para desarrollar un sistema global de defensa antimisiles causó mayor resonancia. En la conferencia de Moscú sobre seguridad internacional, Postnikir calificó a Washington como el probable adversario de Moscú. Para superar la defensa antimisiles, Viktor Viktorovich propuso utilizar los sistemas Sarmat y Avangard. Aún se desconoce si Gerasimov podrá volver a burlar a sus adversarios y mantenerse en el cargo.
Los ocupantes llevaban reuniendo tropas en la dirección de Pokrovsk desde el verano y tanteaban los puntos débiles en la defensa ucraniana. A su favor están los enormes recursos de Rusia, que no escatiman para alcanzar sus objetivos, y la gran cantidad de aventureros que se dejaron seducir por un contrato y un nuevo estatus de héroe. Y Pokrovsk, en 2025, podría convertirse en una batalla importante y clave, como en su momento lo fue el pueblo checheno de Komsomolsk. Y para terminar, en la Federación Rusa, la propaganda ha alcanzado un nuevo nivel de locura impactante. En el Kremlin han inventado un nuevo absurdo. Ahora las culpables son las mujeres. Supuestamente son ellas quienes destruyen Rusia y traen todas sus desgracias. Los portavoces de Moscú han perdido completamente la razón, buscando enemigos entre sus propios ciudadanos. Y al parecer, esto es solo la punta del iceberg. No se pierdan los detalles impactantes sobre todo el trasfondo interno de la Federación Rusa a continuación. La semana pasada en Rusia volvió a demostrar que el fondo no es el límite. Desde los consejos eclesiásticos de ocultar las infidelidades y dar a luz después de una violación, hasta las confesiones de los diputados y las fantasías de los propagandistas. Parece que en Ucrania ha surgido su propia forma de locura. No sé, por supuesto, qué están oliendo ahí, pero al menos deberían descansar un poco. Sus mentiras son tan ridículas y vulgares que... Solo imaginen, en Rusia ha surgido una nueva manera de fortalecer la institución de la familia, el silencio. La persona aquí debe actuar con sensatez y mucha prudencia, porque ser honesto no significa ir por cada esquina contando a todos lo que nos ha pasado. El metropolitano Rostislav propuso no reconocer las infidelidades conyugales, sino simplemente arrepentirse de ellas en confesión. Así, según el clérigo, se puede preservar el matrimonio sin destruirlo con la verdad. Es mucho más importante limpiar la propia conciencia en el sacramento de la penitencia y acudir a la confesión para arrepentirse de este pecado. Y en la Iglesia Ortodoxa rusa volvieron a recordarles a las mujeres cuál es su lugar junto al hombre, preferiblemente sin alejarse demasiado. El sacerdote Andriy Strutsky declaró que una mujer sin un hombre es como una hoja que va de un lado a otro. Según él, ella necesita apoyo y guía para no desviarse del camino. Es decir, si no hay un hombre, la mujer, como sus gallinas, es llevada de un lado a otro. Sin embargo, los diputados de la región de Sverdlovsk siguen sorprendiendo con nuevas ideas sobre el cuerpo femenino. Esta vez, el diputado Vyacheslav Wegner propuso no realizar abortos ni siquiera después de violaciones, sino, por el contrario, dar a luz al niño y entregarlo a... Si ha sido concebido, significa que es voluntad de Dios. Y en Riazán, incluso se vuelven a dar sermones sobre moralidad. El obispo Pitirim informó que, tras las restricciones al aborto, las estadísticas oficiales Como siempre, la culpa es de las mujeres, por supuesto. El clérigo no se anduvo con rodeos, llamándolas asesinas en serie y culpándolas de todos los males del país. Y ese médico que realiza este procedimiento, ese carnicero, no solo se mancha las manos de sangre, está cubierto de sangre. Hasta la coronilla está empapado en sangre, ese carnicero. Y esas mujeres son asesinas en serie. Además, Solovyov informó que los soldados ucranianos capturados supuestamente dicen que no luchan por su país, sino porque el gobierno tomó a sus familias como rehenes. La historia, por decirlo suavemente, es impactante. Y cuando los capturan y hablan con ellos, dicen: ¿cómo vamos a rendirnos si han tomado a nuestras familias como rehenes? Hombres, además de regiones de Ucrania de habla rusa. Dicen, bueno, si Dios no lo quiera pasa algo y se enteran de que nos rendimos por nuestra cuenta, son capaces de hacer cualquier cosa. No podemos hacer eso. ¿Cómo evaluaría la magnitud del desastre en el que se vio envuelta la Federación Rusa? Escribe tu opinión en los comentarios.
Dale a me gusta al vídeo y mantente al día de lo más importante. Tenemos casi 480,000 suscriptores. Habrá más novedades. Hasta luego.